Fanny Casado es una investigadora peruana, hija de Isabel y Manuel, nacida en Iquitos, pero me considero ciudadana del mundo. Y por otro lado, creo que soy una constructora de sueños y una cuidadora de esperanzas. Bueno, mientras estaba tratando de decidir qué carrera estudiar, para mí fue bastante complicado porque no tuve acceso a mucha información desde el punto de vista vocacional, pero luego tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos en un intercambio en secundaria y allí me preguntaron, ¿y qué es lo que quieres ser? Les dije, bueno, quisiera ser estudiante por siempre. Me dijeron, perfecto, claro. Para ellos tenía total sentido, pero en ese momento para mí no. Y bueno, ahí me contaron y recibí información sobre qué cosa es un investigador. Y ya cuando regresé de mi intercambio al Perú, lo que hice fue comenzar a buscar oportunidades. A través de mis padres encontraron información de que la Universidad Católica tenía una tradición larga en lo que era química. Y química era una asignatura que ciertamente siempre me había gustado. Y bueno, decidí estudiar eso aquí en la Universidad Católica. Recuerdo que fueron años bastante llenos de aprendizaje, definitivamente, en los que igual pude crecer mucho. La universidad representaba un oasis. Yo estudié entre 1998 y el 2003, cuando había muchos problemas en el país. Algo que me encantó fue la vida universitaria, sentirme segura, sentirme no solamente segura físicamente, sino también emocionalmente, en un ámbito donde realmente pude crecer. El hecho ya de haber escogido una carrera como ingeniería química, que es bastante poco conocida, siento que dentro de la universidad también se me dio el espacio para poder crear esa identidad, ¿no? Una alegoría que me gusta usar es una que usaba el Papa Francisco cuando decía que la vida universitaria tiene que ser tal que te forme el cerebro, el corazón y las manos. Entonces pienso que sigo usando yo también esa manera de pensar, ¿no? Creo que es importante, los que hacemos ciencia sobre todo, entender que la ciencia no se desarrolla, no se ejecuta en un vacío. A veces se piensa que es sumamente objetiva, pero no es verdad. Ocurre en un contexto, en una parte histórica. La ciencia necesita financiamiento, necesita personas, hay una cultura que se enfoca en crear conocimiento, ¿cierto? Entonces creo que ese entendimiento de que se necesita tener un balance entre esta búsqueda de la verdad que hacemos con la mente y con las manos, y que siempre tiene que pasar por el corazón, como decía el Papa, ¿no? Creo que es un compromiso importante, interesante y también un poco retador. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora no es algo que tradicionalmente los investigadores estamos formados para hacer. El poder comunicar es algo muy importante para la academia, y poder comunicar no solo, claro, puedo comunicarme con especialistas, pero este proceso en el cual ahora tengo no solo que comunicarme con expertos de mi área, sino también con público general, niños en formación, con personas que toman en cuenta, por ejemplo, financiamientos. Entonces, estas otras facetas que tienen que ver con cómo comunicar las ideas de investigación que uno tiene, y por qué es importante que la ciencia y la tecnología sea desarrollada en el país, me parece que es bastante retador. Pero por otro lado también me llena de entusiasmo, ¿no? De emoción, porque particularmente durante la pandemia, algo que me sorprendía era las reacciones cuando decían, pero ¿cómo? Ustedes no son investigadores. Y el dolor que se siente de darse cuenta de que sí, estamos aquí, sí, hacemos grandes esfuerzos, pero nadie los reconoce. Sin embargo, en el momento en que se necesita conocimiento, en que se necesita
tener infraestructura, en que se necesita tener recursos humanos que puedan reaccionar ante nuevos retos de manera rápida. Ahí también, ahí no están, ¿no? Todos aquellos que... Entonces yo les decía, bueno, estamos aquí, pero si pensamos, ¿no? Cuánto de financiamiento hay, cuánto de apoyo, cómo son las políticas que apoyan a las carreras de los investigadores, por ejemplo, que son bastante inciertas y a veces parecería que la investigación es una especie de actividad que se hace de manera, no sé, no profesional, hace que me haga pensar de que necesitamos hacer más, necesitamos comunicar más y crear este ecosistema en el cual permita que los académicos puedan comunicarse con personas que puedan usar la información que nosotros podemos generar, ¿no? y que nos vean así como una fuente de información. Bueno, la parte cuantitativa nos dice que todavía existen brechas a nivel de participación. Sin embargo, creo que también hay muchas oportunidades allí porque el liderazgo, como tradicionalmente se entiende en el Perú y bueno, y en muchos países de Latinoamérica todavía, es este liderazgo más confrontacional, que tradicionalmente no va de acuerdo con el liderazgo femenino que por lo general se tiene, ¿no? Pienso que ahí tenemos esta responsabilidad y también este reto de que podamos promover otros tipos de liderazgos. Liderar también significa mover las fronteras de conocimiento en algo y a veces eso se hace de manera silenciosa, de manera constante y desde una perspectiva en la cual pueda existir un balance entre lo que se logra y la trayectoria que se tiene. Entonces pienso que para que el liderazgo femenino pueda seguir surgiendo en nuestro país, definitivamente no va a depender solamente del ámbito de investigación, sino que también de todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Los investigadores somos parte de esta sociedad, somos parte de un ecosistema que solemos llamarlo. Y creo que es un término interesante, ¿no? Porque los ecosistemas pues tienen estos balances entre lo que se conoce como los ciclos de vida también. Lo principal es que tengan en cuenta que el trabajo duro sí rinde frutos, que estamos en una sociedad donde hay mucha vorágine y parecería que lo importante son los resultados, pero el proceso por el cual uno llega a los resultados también son importantes. Estos procesos son precisamente los que nos permiten ir creciendo y también ir teniendo una opinión sobre el tipo de trabajo que hacemos. La inmediatez creo que nos hace daño, la falta de paciencia nos lleva precisamente a la intolerancia y eso genera mucha violencia que actualmente vemos en el mundo, ¿no? Creo que eso también es importante para aquellos que están en formación todavía y bueno, para todos, entender que el mundo, mucho de las cosas que nos pasan en el mundo y cómo vamos planificando nuestra vida no se dan en un vacío, se dan también en un contexto y hay que estar preparados también para ese contexto.